Dando continuidad al programa de esta tarde, vamos a presentar con mucho agrado, mucho gusto, al doctor Fernando Varela Soto. Es doctor ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en técnicas experimentales avanzadas en ingeniería civil por la Universidad Politécnica de Madrid, docente, profesor titular numerario desde 1995. Imparte docencia en la Escuela de Ingeniería Civil en asignaturas de grado y máster, gestión universitaria, director del Departamento de Ingeniería Civil, Construcción, Infraestructura y Transporte, entre otras muchos títulos y actividades que tiene. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer a la Asociación Mexicana en Vías Terrestres su invitación, en particular a su presidente. También quiero agradecer a todo el staff técnico y logístico por la magnífica atención y lo bien organizado que está el evento. Y, cómo no, pues agradecerles a todos ustedes su presencia a estas horas, que tiene mucho mérito estar aquí a las 3 de la tarde. Y como decía algunos de los compañeros que están por ahí, solamente viendo el título de la ponencia que voy a impartir, como que dan ganas de irse a tomar café, seguro. Pero bueno, lo que voy a intentar hacer es no gritar mucho, por si alguno de ustedes se quiere dormir, pues no lo molesto. Bien. Bueno, vamos a ver si soy capaz de comentarles y de, sobre todo, interesarles en el tema que vengo a comentarles sobre el tema de estándares de desempeño y todo lo que relaciona ese aspecto dentro del mundo de lo que es conservación de carreteras. Para ello, también, digamos que he preparado un poco esta ponencia pensando en el contexto de este aforo. El contexto general, pues sí es verdad que hay ya ingenieros de gran experiencia, pero entendía, y así me lo manifestaron, que esta sala fundamentalmente está formada por estudiantes de ingeniería civil, y es por eso que me he permitido, bueno, pues dar esta ponencia utilizando algún tipo de, digamos, de herramienta que nos permita estar un poco más animados durante la presentación. Por eso les solicité a alguno que se bajaran la aplicación Kahoot, que me va a servir un poco para, en fin, para ayudar a la presentación de esta ponencia. Voy a comenzar con algo totalmente distinto, supongo, a lo que se espera. Y vean, tienen ahí una diapositiva en la que les estoy mostrando unos papás y una serie de hijos. Y les quiero hacer una pregunta, primera a través de esta aplicación Kahoot. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer esa primera prueba para que ustedes vean si somos capaces de verla. Bien, para ello, lo que voy a hacer, a ver si funciona, es ponerla en funcionamiento, la aplicación Kahoot, y ahora todos los que tienen ahí a su mano la aplicación, pues les voy a pedir que comiencen a tratar de responder la primera pregunta de esta ponencia. Para ello van a tener que introducir ese PIN que ven ahí ustedes, el 9167724, que les va a servir durante toda mi ponencia para contestar o tratar de contestar, o si quieren lo vamos a llamar como más bien un juego a lo largo de ciertos aspectos que voy a comentarles relacionados con los estándares de desempeño. Bueno, pues ahí tienen el PIN, nada más con el PIN, y ponen ya un nombre que puede ser un alias, no hay problema. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas que les quiero hacer y que está relacionada con esa primera diapositiva. Ustedes, sobre todo los alumnos que están aquí, se imaginarán en un futuro como padres de familia teniendo hijos, y a ver si son capaces de contestar a la pregunta que yo les quería poner aquí, que no sé si está funcionando esto. Yo prometo que he hecho unas cuantas pruebas para ver que esto funcionaba bien, pero veo que algo está pasando que no funciona. ¿Sí? El PIN. ¿Están poniendo los pines o no?
Sí, ya. Bueno, pues ha tardado un poco, pero bueno, imaginemos que estamos dentro de unos años como padre de familia y les estaba indicando aquí que si creen que todos sus hijos van a requerir el mismo dinero, la misma inversión, si van a tener que gastar el mismo desembolso económico en cada uno de sus hijos. Y ahí hay varias respuestas que dicen una, pues sí, por supuesto, todos los hijos igual, que el primero va a hacer falta más simplemente por el hecho que va a estar más años quizá, o el menor, que es el más latoso, pero no. Depende de las necesidades de cada uno. Ahí tienen ustedes para contestar, ya están viendo algunas respuestas. 65, 68, 70. Bien, ya veo que... Bueno, la mayoría ha respondido, para mí, de la forma acertada. Depende de las necesidades de cada uno. Y con eso quería comenzar, porque creo que lo mismo pasa con las carreteras y en general con los gobiernos, que tienen la responsabilidad de dividir todo el dinero que tienen a su disposición a través de los impuestos que todos pagamos en diversos aspectos, en sanidad, en educación, en infraestructuras, en defensa. Tienen que saber cómo gastar ese dinero y, desde luego, aunque hay varios ministerios o varias secretarías, pues no en todos hay que dedicar la misma inversión. Es un dolor de cabeza, sin duda, para una familia siempre saber cómo dividir ese dinero, saber cuánto vamos a repartir, que tenemos gastos de luz, que tenemos gastos de agua, que tenemos que pagar un montón de cosas, y dentro de todo, pues es que también los hijos, pues resulta que es que a ver quién se le ocurre ahora no tener un celular. Claro, muchos de los que estamos aquí ya somos veteranos, y desde luego no teníamos celular, pero seguro que en este momento ninguno de los aquí presentes se plantea vivir casi sin él, ¿vale? Y además les gusta tener uno que sea más o menos su último modelo. Pues esto es uno de los gastos pequeños que tiene que tener una familia, generalmente, y siempre los padres nos empeñamos en que el celular les dure más a los hijos y los hijos en tener el último. Bueno, pues esto... Vamos a seguir un poco en este símil y vamos a ver si en el contexto vamos avanzando de a donde yo quiero ir a parar. Lo mismo pasa con los presupuestos generales de un Estado o de una federación. Hay que tener la habilidad de repartir esos presupuestos en todas las secciones, en todos los fragmentos. Y llegado al punto de donde estamos aquí, que estamos en un congreso de carreteras, pues sin duda lo que nos va a importar es convencer a los gobiernos, a las administraciones públicas, de que inviertan dinero en infraestructuras y concretamente, ya que estamos aquí en la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, pues en carreteras. Pero concretamente el ámbito que yo les voy a hablar va a ser de las carreteras, pero de un aspecto específico de las carreteras. No me voy a dedicar fundamentalmente a la construcción, que es un ámbito sin duda importante, sino a la conservación. Y quiero hacerles ver o reflexionar sobre una serie de datos que no tienen por qué tomarlos al pie de la letra ni tampoco por considerar que son absolutamente ciertos. Yo les muestro los datos, le muestro la fuente y sí que nos va a servir para tener una referencia de a dónde quiero ir a parar. Ven ustedes un poco datos que se refieren a cuánto cuesta construir un kilómetro de carretera. No es lo mismo construir un kilómetro de carretera en Alemania, en España o aquí en México. Hay unos datos, como ven ahí, que dicen que construir un kilómetro de carretera en México cuesta alrededor de $900.000, $1 millón más o menos. Ahí hay un ejemplo que puede ser práctico. Dice que en España es más barato, pero miren ustedes otra fuente que es del Tribunal de Cuentas Europeo, que yo, la verdad, le doy bastante credibilidad, donde dice que cuesta bastante más construir un kilómetro de carreteras. Y aquí me he permitido ponerles un dato que más o menos manejo bastante bien, que es, en el caso de España, toda la red de carreteras que existe a nivel de autopistas. Autovías es un término que se utiliza en España que no es, desde luego, muy internacional, pero bueno, háganse la idea que también son autopistas, pero un poquito de menores capacidades. Carreteras convencionales, carreteras provinciales y carreteras urbanas. En total, considerando el coste de construcción, si supiéramos hacer un numerito rápido, veríamos que lo que cuesta construir todas las carreteras que actualmente tenemos en España sería del orden de 700.000 millones de euros. 700.000 millones de euros. Un dato.
Por hacer esa transposición a los datos que he sido capaz de tomar de México, pues vean ustedes como en el año 2000, bueno, pues teníamos ahí del orden de, estamos hablando de carreteras federales, generalmente no está hablando nada, carreteras federales, carreteras estatales y algunas brechas, pero nada de carreteras de ciudad, nada de vialidades de ciudad. Y estamos hablando en torno a 350.000, ahora en este momento pues prácticamente estaremos más cerca de los 400.000, los datos de 2014 nos dicen que estamos en 370.000 más o menos. Fíjense que si transponemos un poco el coste de construcción a estas carreteras, estaríamos hablando de que el valor patrimonial que tenemos en este momento en carreteras podría estar en torno a los 400.000 millones de dólares. Un dato. Nos dice Banco Mundial que si queremos conservar bien ese patrimonio, deberíamos invertir el 2% de ese valor patrimonial cada año en conservar las carreteras. Es decir, estamos hablando de una cifra relativamente importante, sin considerar las ciudades, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, 9.000, 10.000, de ese orden. Bueno, voy a trasladar eso a, si me permiten decirlo así, a mi público de hoy, que son los estudiantes, la gente joven que dedica un especial valor al celular que tiene en la mano. Ya si no hay comunicación, si no tiene su celular, las cosas se complican. Bueno, vamos a hablar de lo que es gestión correctiva, gestión preventiva en carreteras y vamos a empezar hablando de eso mismo, pero con un objeto que nos es mucho más familiar, que son nuestro teléfono celular. Reparar el celular si se ha roto, pues nos cuesta un buen dinero. Si no lo cuidamos bien, pues es muy probable que nos entren virus, perdamos datos, perdamos fotos, perdamos información que para nosotros es muy valiosa, con lo cual devaluamos el valor de ese activo. Y desde luego si somos muy descuidados, se nos cae mucho al suelo, no lo tal, pues al final ese teléfono, ese dispositivo, pues acaba funcionando mal. E incluso hay alguno que de mal uso se le incendia la pila y hasta acabamos perdiéndolo completamente. Trasladando todo ese mismo ejemplo al caso de las carreteras, pues estamos pensando en lo mismo. Si nosotros no tenemos una buena gestión de las carreteras, nos va a costar mucho dinero a todos. Fíjense que si no tenemos buenas carreteras, para ir de un lugar a otro vamos a tardar bastante más tiempo. Pero otro dato importante, si no tenemos buenas carreteras, el dinero que vamos a gastar en nuestros vehículos cuando vamos conduciendo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el coche gasta más gasolina, porque el vehículo se estropea antes. Y por tanto, si no tenemos buenas carreteras, vamos a producir un gasto bastante grande que desde el punto de vista de un individuo casi no lo tenemos en cuenta. Pero sumen ustedes todo el gasto al que nos referimos con la cantidad de usuarios que tenemos. Sin duda estamos hablando que si no cuidamos, se devalúa el patrimonio. A ninguno de los que está aquí se le ocurre comprar un Ferrari y no cambiarle el aceite. A ninguno. Hay que cuidar algo que vale mucho dinero. Y por último, si estamos teniendo carreteras en mal estado, vamos a circular por carreteras peligrosas, que pueden dar lugar a accidentes y ya sí que no podemos en este momento evaluar cuánto sería el coste, porque ¿cuál es el coste de una vida humana? ¿No? Pues también tiene valor, por lo menos según la Organización Mundial de la Salud y según el Banco Mundial, pues también le pone valor a esas víctimas. Y lo que dice, la verdad es que pone los pelos de punta. Estamos hablando de cifras que están en torno al 1,5-2% del Producto Interior Bruto, dependiendo de los países, en gasto de vidas humanas. Ese es el gasto que se produce en sanidad, es el gasto que se produce en los seguros, etcétera, etcétera, cuando existen víctimas, cuando existen heridos leves o graves. Por tanto, tenemos que preocuparnos como ingenieros, e invito sobre todo a estos ingenieros que están a punto de terminar su carrera, a que piensen en el valor patrimonial que tienen que gestionar y que mantener y que quieran ser ingenieros. Y querer ser ingenieros es adelantarse. No esperar a que se produzcan problemas, porque si esperamos a que se produzcan problemas, es la carretera la que nos gestiona a nosotros. Nosotros debemos ser los que nos anticipemos. Y cuando nos anticipamos, vamos a ser capaces de tener unas buenas infraestructuras en buen estado y tratar de que los usuarios circulen con mayor seguridad. Por tanto, avanzando un poco en lo que les quería contar,
Conservación correctiva versus conservación preventiva o predictiva. Estamos hablando de tener carreteras en muy buen estado frente a todo ese abanico que están viendo, un poco de la diapositiva, de estar muy bien a estar muy mal. Eso requiere planificar, eso requiere diseñar distintas alternativas y estimar las inversiones. Eso es el primer paso. ¿En qué medida eso puede ser importante? Segunda pregunta. Me van a permitir que hagamos este segundo juego. Bien. Siguiente pregunta. A ver si somos capaces. Si comparamos la gestión preventiva frente a la gestión correctiva, ¿cuál crees que es el resultado? Es decir, de hacer conservación preventiva a hacer conservación correctiva. ¿De qué estamos hablando en inversión? ¿Es mayor? ¿Puede duplicar? ¿Puede ser 4 veces o más o menos los mismos costes? Ya estamos teniendo aquí una serie de respuestas y como vamos un poco retrasados, y yo también veo que me estoy enrollando más de la cuenta, lo que voy a hacer es dar ya un poquito los resultados. Bueno, pues sí, la verdad es que están bastante bien atinados esos resultados. Como ven, según lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, conservar de manera correctiva puede ser de orden de 3 a 4 veces más caro que hacerlo de manera preventiva. Bien. Volvemos al móvil, una fundita para que cuando se nos caiga no se nos rompa, esa lámina que le ponemos de plástico por encima para que no se nos haga añicos, la pantalla. Y si hacemos esa conservación preventiva, nosotros vamos a decidir cuándo ese móvil lo vamos a cambiar. No es que se nos rompa y ya no tenga funcionalidad. Nosotros vamos a ser capaces un poco de planear esa inversión en tiempo. Trasladado eso al mundo de las carreteras, pues lo que nos importa saber es qué problemas van a tener, cuándo van a tener esos problemas, y para saber cuándo van a tener esos problemas tenemos que hacer determinados ensayos, inspecciones, utilizar equipos de alto rendimiento como los que están en la pantalla. Eso nos va a dar lugar a tener una serie de modelos de evolución de cómo se deterioran las carreteras, cuándo se van a deteriorar y dónde. Una vez que tengamos todo ese conjunto de información, pues ya podemos tomar decisiones como ingenieros, anticiparnos a los problemas y ser capaces de ser mucho más útiles a la sociedad. Para gestionar toda esa información que es ímproba, estamos hablando de cientos, de miles, de millones de datos, se hace absolutamente imprescindible los sistemas de gestión. Sistemas que almacenan toda esa información y que tienen herramientas que nos van a permitir ayudar a la toma de decisiones. Y ahora, en este momento, es cuando quiero ir al kit de la cuestión, es decir, al tema que me ha traído hoy aquí, hablar de los estándares de desempeño. Fíjense ustedes, tenemos una diapositiva en la que en el eje de las X estoy viendo una carretera que va desde el punto 0 hasta el crecimiento del eje de las X en carreteras en mal estado a carreteras magníficas. En el eje de las Y estoy queriendo representar la inversión, los dólares, los euros, los pesos que tenemos que invertir. Pues bien, ese esquema está bastante claro. Cuanto peor está la carretera, quiere decir que las administraciones públicas no están invirtiendo, ¿vale? Y por tanto, el coste de los usuarios, lo que me cuesta a mí ir con mi coche por esa carretera es mucho mayor. Coste del usuario, alto, coste de la administración, baja, ¿vale? Esa sería la primera de las partes, como ven ustedes. Pero también, por otro lado, está la segunda. Zonas donde el coste de la administración es muy alto, hay inversiones muy altas en carreteras y el coste del usuario baja mucho. Tenemos que encontrar el equilibrio. No podemos exigir a las administraciones públicas que inviertan muchísimo dinero sin pensar en por qué, cuánto, dónde está el umbral, dónde está el nivel. Para que nosotros gastemos menos hay que encontrar el equilibrio. Somos ingenieros, tenemos dos funciones que se presentan matemáticamente, una es inversa a la otra y lo único que tengo que hacer es sumarlas. Y una vez que las sume, voy a obtener esa función suma que me va a dar el mínimo de la función. Y ese mínimo de la función es el que me va a dar el valor de mínima inversión y que me va a dar en el eje de las X el estándar óptimo para cada caso. Para cada caso. No es lo mismo una carretera donde hay un tráfico de 100 vehículos al día,
donde apenas circulan camiones, que una carretera donde tenemos 2.000, 3.000 camiones al día. Hay que encontrar en cada momento, en cada tipo de carretera, el equilibrio para ir y estimar cuál es la inversión óptima. Ese dato que ven ustedes ahí en el eje de las X es el que vamos a trasladar a estándares de desempeño. ¿Cómo quiero que esté mi carretera? En estándar de desempeño significa que voy a encontrar algún parámetro, uno o varios, que me den la respuesta. Y eso es, digamos, la parte moderna de la gestión de carreteras. Vamos a ver si soy capaz de seguir, como ven ustedes, con la siguiente de las preguntas. Bien. Vamos a la próxima, que tiene que ver con un dato. El valor del IRI, que se llama Índice de Rugosidad Internacional. No sé si los estudiantes que están aquí saben a qué se refiere ese dato de IRI, Índice de Rugosidad Internacional. Al nivel de adherencia que hay entre el neumático y pavimento, a la capacidad portante, soporte de ese pavimento, a la fisuración o a la comodidad que siente el usuario cuando está circulando por la carretera. Ese es uno de los estándares de desempeño que nos va a servir para evaluar cuál es el estado de esas carreteras. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver cuáles son sus respuestas. Bueno, adherencia entre neumático y pavimento, comodidad del usuario 34, 23, 35. Hay que estudiar más. Bueno, pues el IRI, o Índice de Rugosidad Internacional, es un parámetro que sirve para evaluar cuál es el grado de comodidad que tiene el usuario cuando circula por la carretera. ¿Vale? Lo que está midiendo es, cuando nosotros circulamos en nuestro vehículo, las aceleraciones verticales que tenemos cuando vamos. Si la carretera está en mal estado, si presenta, digamos, una irregularidad o una rugosidad grande, vamos a ir botando en nuestro asiento. Se hacen un poco la idea. Eso se mide. Se mide mediante equipos de alto rendimiento y vamos a obtener un valor de parámetro. Es un parámetro, como ven, o estoy repitiendo o insistiendo, y este parámetro pues se determina a partir de la medida del perfil longitudinal, haciendo un modelo matemático que se estableció por convenio en una reunión técnica en Brasil hace ya bastantes años, y de ahí se obtiene ese índice de rugosidad internacional. ¿Bien? Ese índice de rugosidad internacional se obtiene bastante rápido con equipos de alto rendimiento circulando a la velocidad de la vía. Vamos a 80, 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora en autopista y obtenemos el perfil longitudinal que nos permite, a través de una serie de cálculos, obtener la relación que existe entre lo que yo me estoy moviendo verticalmente y lo que me desplazo horizontalmente. Cuanto más grande sea el valor del IRI, peor está la carretera desde el punto de vista de comodidad. Y eso está absolutamente y directamente relacionado con el dinero que gastamos en gasolina y con el dinero que gastamos en mantenimiento de nuestros vehículos. Por eso, el IRI, es un parámetro que nos sirve para evaluar el estado de las carreteras y, sin duda, es uno de los estándares de desempeño que vamos a tener que estudiar y que vamos a tener que marcar un umbral a partir del cual no sería admisible en nuestras carreteras. Por insistir un poco en la idea anterior, no es lo mismo o no podemos exigir lo mismo en valores de IRI a una carretera convencional que a una autopista de alta capacidad o de gran velocidad. Bien, siguiente cuestión. Vamos a ir a la próxima, que tiene que ver que ya estamos llegando, ya estamos avanzando y no les voy a entretener mucho más, pero ahí está. ¿Cuál creen que era el objetivo principal de estudiar esos estándares de desempeño? ¿Cuál creen ustedes? ¿Mantener la seguridad de las carreteras? ¿Mantener la funcionalidad? ¿Transferir riesgos a empresas privadas? ¿O todos ellos? Bueno, ahí estamos teniendo una serie de respuestas, estamos pensando en ello y vamos a ver cuál es el resultado que más les gusta. 140 ya está bien. Bueno, mantener seguridad, mantener funcionalidad, transferir riesgos a la empresa privada o todos ellos. Esta vez yo creo que coincido bastante con la mayoría, que es un poco todo.
Esos objetivos de establecer cómo tenemos que mantener o cómo tenemos que conservar una serie de carreteras por estándares de desempeño están pensados para estudiar cómo sacar unos términos de referencia que permitan que esas carreteras sean mantenidas por empresas privadas bajo el control de la administración pública. Por lo tanto, estamos manteniendo la funcionalidad y la seguridad de la carretera y estamos transfiriendo cierto riesgo también a la empresa privada, para que no solamente construya, sino que también se ocupe de mantener esa carretera en buen estado durante un periodo de tiempo largo, no que se construya y al año o a los 2 años encontremos una carretera sobre la que hay que actuar de una manera severa. Entonces, los pasos que hay que dar es hacer un análisis de detalle para establecer cuáles son esos límites, esos umbrales de cada uno de los estándares de desempeño y, cómo no, si somos una administración pública, tenemos la responsabilidad y la vamos a compartir con un tercero, vamos a establecer penalizaciones si ese tercero no cumple los objetivos que se habían marcado. En este sentido, las iniciativas que se han producido en los últimos años en México, pues yo creo que fundamentalmente se pueden dividir en dos. Las iniciativas que ha tenido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Asociación Público-Privada, uno de los modelos, y Banobras, también con nuevos modelos de operación y mantenimiento. Por distinguir quizá de manera general y dar una idea a los estudiantes que estáis aquí de qué puede haber de diferencia entre uno y otro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a transferir la responsabilidad del mantenimiento y conservación de las carreteras, pero primero esas carreteras hay que rehabilitarlas y ponerlas en un estado de muy buenas condiciones. Y después ya se mantienen. Mientras que Banobras, digamos, es un fideicomiso, un banco que se encarga, digamos, o tiene la responsabilidad de las autopistas de cuota, de estatales. Por lo tanto, el punto de partida no es el mismo. Las autopistas siempre parten de un punto de partida de estado de conservación pues mucho mejor que una carretera convencional. Esa es una de las diferencias. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque tengáis una idea, pues han salido varias licitaciones del orden de 11, si no me equivoco, en los últimos años, alrededor de 2.300 kilómetros, más o menos, para gestión público-privada. Estos son más o menos los corredores que ven en color rojo de las distintas carreteras que se van a mantener y conservar previo puesta a cero. Puesta a cero estoy diciendo que vamos a poner las carreteras en muy buen estado y luego ya a partir de ahí las mantenemos y conservamos. Y para que tengan una idea también de números, más o menos, de las licitaciones, he sido capaz de sacar unos números generales en los que se obtiene que más o menos va a haber que gastar 2,8 millones de pesos al año por kilómetro, durante 10 años. Bastante, ¿eh? No voy a entretenerme en los detalles porque ya van a tener ahí la ponencia por escrito, pero bueno, son 10 años. En los 2 primeros hay que poner la carretera en buen nivel y los 8 restantes conservar y mantener con estándares de desempeño. Eso es un modelo que va a utilizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que muchos de los que estáis aquí y que salgáis a la vida profesional tendréis oportunidad de trabajar en estos modelos. Son los modelos modernos y es un poco la reconversión del sector de la construcción de ser un sector que se dedicaba solamente a construir, a realizar obras, a ser un sector más pensando ya no solamente en la construcción, sino en el servicio, ¿vale? Un sector que se está reconvirtiendo. Para ello, en el modelo de la Secretaría, pues está la empresa que mantiene y conserva, hay una empresa que supervisa que eso se esté haciendo bien y también una ingeniería independiente que apoya en todo ese sentido. Es un poco un esquema general. Y, como ven ustedes, han establecido en los términos de referencia 15 estándares de desempeño distintos, entre los cuales está el índice de rugosidad internacional. Es decir, lo que estamos exigiendo a esa empresa que pone la carretera en muy buen estado y que lo va a tener que mantener es que el umbral máximo sea, en este caso, de 2,5. 2,5 metros por kilómetro. Acuérdense, 2,5 es el desplazamiento vertical con respecto al desplazamiento horizontal, ¿vale? Entonces, ese es el caso del IRI, que es el parámetro que yo les había indicado. En el caso de Banobras, ya es un organismo que no depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes directamente, depende de la Secretaría de Hacienda Pública y es un banco
un fideicomiso, que lo que hace es también procurar, digamos, invertir en las infraestructuras del país. En este caso han salido, si no me equivoco, 7 licitaciones con este nuevo modelo de operación, unos 1.350 kilómetros, y el nivel de inversión, en este caso medio, que a mí me han salido haciendo unos números, es del orden de 1,36 millones de pesos por año y por kilómetro. Evidentemente es inferior al anterior, y eso es bastante lógico, puesto que partimos de unas condiciones iniciales en principio bastante mejores. Esas son un poco el esquema de la situación de estas carreteras, y más o menos también, porque tengamos una idea, 1.350 kilómetros, 1,36 millones, 8 años, pues hay un nivel de inversión bastante alto. A nivel de esquema, bastante parecido a lo que pudiera ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una empresa que mantiene, conserva y opera, y una supervisión. Esa obra. Esos son los actores implicados. Por tanto, la gestión por control de estándares de desempeño se resume a que tenemos que hacer auscultación, que tenemos que revisar cómo están las carreteras de manera periódica, que tenemos que controlar que esos estándares de desempeño están dentro de unos umbrales que son los que nos han marcado, pero también nos va a servir, si vamos midiendo periódicamente en las carreteras diferentes parámetros, saber cómo van a evolucionar con el tiempo. Y como ingenieros, pensar en ello y tratar de anticiparnos a cuándo se van a producir esos problemas. Si yo sé que tengo un modelo de evolución de cómo se está deteriorando el IRI, voy a poder prever cuándo va a fallar, cuándo va a estar por encima de ese 2,5 que nos marcan. Y por tanto, si yo me anticipo al problema, voy a tener soluciones que van a ser más baratas y voy a ser mejor ingeniero. Esa es la idea de hacer una gestión por estándares de desempeño. Para ello va a ser, como decía antes, absolutamente necesario contar con mucha información de la vía, datos geométricos, datos de todo el inventario, porque cuando estamos hablando de carreteras no solo estamos hablando de pavimentos, estamos hablando de la señalización, estamos hablando de las estructuras, de las obras de paso, estamos hablando sin duda de algo que tiene que ver con la gestión, con una buena gestión de las carreteras, que es el tema de la atención a incidencias o a accidentes. Si nosotros estamos gestionando la conservación y la operación, debemos tener los medios a nuestro alcance para cuando sucede un incidente que va a impedir la circulación por la vía o que es peligroso, actuar inmediatamente en un tiempo determinado. Eso también es un estándar de la calidad y del desempeño. Bien, creo que esta es la última pregunta. Bien, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que les estoy indicando anteriormente y vamos a ir, yo creo, rápidamente a esta última pregunta, que teniendo en cuenta toda la información a manejar en la gestión de una carretera, en esa conservación, ¿cuál creen ustedes que es la mejor solución para facilitar el trabajo de los ingenieros y de los gestores? Teniendo personal experto y sistemas de gestión, contratando el personal que sea necesario, solicitando informes a empresas especializadas, mediante el uso de bases de datos que manejemos bastante bien para toda esa información. Bien, pues vamos a ver qué es lo que opinan ustedes con respecto a cuál es la mejor solución para facilitar la gestión. Pues según parece, gana por abrumadora mayoría personal experto y sistemas de gestión. Pues la verdad me alegro de estar bastante de acuerdo con ustedes en que no se me ocurre ninguna otra vía, ya que estamos manejando muchísima información y tenemos que tener dos cosas: buenas herramientas y buenos ingenieros. Porque si tenemos buenas herramientas y no tenemos ingenieros que las sepan interpretar, pues mal vamos. La máquina no sustituye al técnico en este caso y de momento, afortunadamente, creo que casi en ninguno. Pero yo creo que sí, que en este caso un sistema de gestión se hace imprescindible para la toma de decisiones de manera rápida. Porque lo que vamos a querer, en definitiva, como administración, si lo somos, o como gestores, es tener una idea de ese control por estándares más o menos rápido, para saber cómo vamos haciendo las cosas, para tomar decisiones, para modificar esos estándares de desempeño si hemos sido excesivamente exigentes y nos hemos equivocado ligeramente, tenemos a lo mejor que modificar. Pues esa es un poco la idea, que al final tengamos una información rápida, ágil, sencilla, que nos permita tener
todos esos datos, no solamente del IRI, hemos hablado de la fricción neumático-pavimento, de la capacidad estructural de un pavimento, hemos hablado de la atención a accidentes o a incidentes, cómo somos de rápidos en resolver todos esos problemas, y con la gestión por estándares de desempeño vamos a ser capaces de saber de manera cuantificada si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular o lo estamos haciendo mal. También nos va a servir para tener una idea de si los estándares de desempeño que en un momento con mis cálculos y con mi ingeniería he determinado como buenos, pues son suficientemente exigentes, son muy exigentes o son poco exigentes, en función estadísticamente de si se cumplen más o menos. Pero sí quiero quedar en todos una idea. Ningún país es tan rico que se pueda permitir no conservar sus infraestructuras. Están viendo lo que nos cuesta esa pérdida de valor patrimonial en muchos sentidos. ¿Qué ventajas tenemos desde el punto de vista del gestor, desde el punto de vista de la administración pública? Pues bueno, vamos a ser capaces de prever. No solamente estoy hablando de la administración pública como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino ya estamos pensando en un modelo en el que todos trabajamos de manera conjunta. Esa empresa que está manteniendo y conservando, esa supervisión, ya todos somos un pack. Todos tenemos el mismo interés y es que las cosas salgan bien para que todo el mundo esté contento, que el usuario circule por buenas vías, que la administración sepa que está pagando por un buen servicio y que las empresas constructoras estén con la información suficiente para tomar buenas decisiones, para planificar bien sus presupuestos, para abaratar el mantenimiento si son capaces. Ustedes que dentro de poco van a salir a la vida profesional y van a estar en alguna de esas empresas o en la administración, van a tener esa función, conseguir abaratar costes en todo su trabajo. Pero en definitiva, con este modelo van a compartir la responsabilidad de la construcción, del mantenimiento, no solamente con la administración, sino con otros actores, como hemos dicho, incluso con los propios usuarios. Los usuarios van a opinar si consideran que sus carreteras están en buen estado. Ese es el futuro. El futuro, igual que ahora tomamos un Uber y cuando salimos del Uber le damos a las 4 o las 5 estrellas como que nos han tratado bien, pues el futuro de los estándares de desempeño va un poco por ahí, va por la sensación del usuario. Cuando circulemos por una carretera y hayamos ido desde el Estado de México hasta Chihuahua en un camión, por ahí, como algunos héroes que me han contado hace poco, pues ser capaces de evaluar qué tal estaba nuestra red de carreteras desde el punto de vista del usuario. Vamos a ahorrar dinero si tenemos una buena gestión. Es muy importante y vamos a tener buena seguridad en nuestras carreteras. En definitiva, transferir, digamos, la forma de trabajar desde el punto de vista de la conservación de carreteras a un modelo como el que se está utilizando ya en México, yo creo que con muy buen acierto y con mucho éxito, sin duda va a ir, digamos, a favor de todos. Y voy a terminar ya mi presentación. Me va a permitir terminar esta presentación contándoos una historia que va fundamentalmente dirigida a los alumnos. Y la historia es, voy a hacer el cuento corto, un maestro tibetano que diariamente se reúne con sus alumnos para, bueno, pues para trabajar con ellos, para enseñarles cosas, para transmitirle conocimiento y para transmitirle otra serie de valores. Y llega un día y sus alumnos se acercan al maestro tibetano y le dicen: maestro, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y el maestro les dice: pues hoy lo que vamos a hacer va a ser recorrer un largo camino. Y durante ese largo camino solamente quiero que hagan una cosa. Les voy a dar un saco a cada uno de ustedes. Y durante ese camino les voy a pedir, por favor, que vayan recogiendo piedras. Nada más. Y entonces se inician esa singladura y ese camino, van todo el grupo, con el maestro con sus alumnos, incluso el maestro llevaba también su saco, iba recogiendo sus piedras por el camino. Naturalmente, como el camino era largo, pues había zonas que eran bastante incómodas, con grandes pendientes, y aquellos discípulos que al principio pues habían dedicado a agarrar pues grandes piedras que las tenían en su saco, pues bueno, pues se les va haciendo aquello duro y van soltando las piedras, las van dejando, algunos de ellos, otros siguen y aguantan, otros la están pasando mal, y otros que de entrada, desde el principio, pues iban agarrando 4 piedritas y ahí van, bueno, previendo que el camino podía ser largo, pues no excediéndose, ¿no?, en esa carga. Y al final, pues después de un largo camino que no voy a detallar porque no tiene sentido si son horas, si son días o si son meses, pues acaba esa singladura y una vez que terminan le dicen: bueno, maestro, ¿y ahora qué? Pues el maestro les dice
vamos a abrir el saco para que vea cada uno sus piedras y voy a empezar yo con el mío. Y entonces el maestro abre su saco y todos ven con bastante sorpresa que el saco de piedras se había convertido en piedras preciosas, en esmeraldas, en rubíes, en diamantes, y claro, se quedan todos sorprendidísimos, claro, era del maestro. Entonces cada uno abre su saco inmediatamente y ve que también, que cada uno de ellos se había convertido también en piedras preciosas. Y entonces, ¿qué creen que pensaron muchos de ellos? Ay, si no hubiera tirado esas piedrotas gordas, me hubiera aguantado. Lo que quiero deciros a todos vosotros es que el camino puede ser largo, el camino puede ser duro, pero si en ese camino vais recogiendo piedras, estoy seguro, muy seguro, que vais a encontrar una gran recompensa en vuestra vida profesional. Así que recoger piedras. Muchas gracias.